Por primera vez en 21 años voy a ir a ver NBA. Salimos ya a la tarde del departamento, como ven, con mi camperita de los Washington Wizards. Vamos a ver cómo tenemos la campera Washington Wizards versus Utah Jazz. Hay muchas cositas interesantes para el video de hoy. Vamos a ver cuánto salió la entrada, cuánto vamos a gastar en comida, qué novedades tiene, cómo son los shows y si valió la pena o no. Empieza el partido, 19 horas aquí de Washington, son casi las 5 de la tarde y ya me estoy dirigiendo para el estadio, justamente para este partido que es uno de los peores de la temporada. ¿Qué tiene de interesante este partido? Vamos a ir a un estadio de Washington de 20.000 personas y hoy hay una promoción que las primeras 10.000 personas van a obtener una camiseta completamente gratis. Así que bueno, justamente estamos yendo un poquito más temprano a ver si puedo obtener esa camiseta gratis. Estamos en Washington, no sé bien qué estructura es esta, ahora mismo lo voy a chequear, pero me alucina saber, primero, la cantidad de banderas que están acá, que son lo de los estados de Estados Unidos. Allá todavía hay más, allá hay más estados, allá hay más estados, y miren, todas las banderas que hay americanas. Ok, estuve averiguando para no quedar como un bot, que no lo soy, nada más que no sabía. Y lo que estamos viendo de fondo es la estación, o de buses o de tren, de Washington. Me voy a mandar que me estoy cruzando mal. Amigo, esto es re argentino, cruzar mal en otro país solo lo hacemos nosotros. Literal, nadie cruza mal. Estamos cada vez más cerquita del estadio, el Capital One Arena, estadio donde hace de local los Washington Wizards. Como mencioné antes, tiene 20.000 personas y las primeras 10.000 personas por este partido que lleguen al estadio les van a regalar una camiseta. ¿Por qué es esto? A mi parecer, yo creo que es una forma de incentivar a la gente para que llegue temprano, ya que el partido no es tan interesante. Quiero que me dejen en los comentarios ahora mismo, ¿cuántos creen que me salió la entrada de NBA? Ahora mismo están viendo 4 opciones en pantalla. Quiero que pausen sin hacer trampa y elijan una opción. Le voy a dar 5 segundos. Sí, señores, la opción ganadora fue $25. Es increíble que la entrada o el ticket de la NBA salga tan solo $25 y más si me puedo conseguir una camiseta gratis. Pero bueno, como mencioné anteriormente, son dos equipos que están prácticamente últimos en cada conferencia respectiva y no es el partido más interesante de la temporada. Pero bueno, lo importante es ir a ver el espectáculo que hoy lo vamos a ver. Si hubiese llegado a Washington hace 2 días, estaba nevando literal. Hoy la verdad que estoy con una camperita que está haciendo 16 grados. Me dijeron que esta va a ser la única nieve que voy a ver en Washington en todo el viaje. Amigo, qué triste que esta sea toda la nieve del viaje, amigo. Bueno, después de una caminata de unos 20-25 minutos, llegamos al estadio Capital One de los Wizards, donde hace de local el Wizard y otros equipos de NHL. Ya hay bastantes policías por lo que estoy viendo. No creo que suceda nada con los públicos visitantes porque tampoco queda tan cerca Utah. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Lo que me llama un poco la atención es lo siguiente. Estamos en el barrio chino y el nombre del estadio también está en letras chinas. Para los que sepan de la serie un poquito que filtré anteriormente, uno de los videos va a ser yendo al barrio chino. Así que bueno, estamos por el barrio chino a 1 o 2 cuadras. El estadio tiene las letras, así que algo es. Bueno, ya estamos entrando, como les mencioné anteriormente, es mi primera vez yendo a ver NBA. Entonces no sé cuánta gente va a ver. Como les dije, estoy llegando alrededor de 1 hora y media, 2 horas antes. A ver si podemos conseguir también la camiseta gratis. Literal, esa fue la entrada y ya hay un ambiente increíble. La gente haciendo colas para entrar, así que bueno, también vamos a hacer la cola. Ahí tiene el logo de los Washington. Este sería la entrada principal. A esa por la puerta en la que entré yo también se podría haber entrado por ahí, supongo. En el mismo estado tienen un Heinz Dance, que son unos helados muy conocidos. Mirá hasta dónde llega la cola ahora mismo. Estamos acá en el medio entre todos los fanáticos ya haciendo la cola para el ingreso. La verdad que no sé muy bien cómo funciona. Yo me puse acá con toda esta gente. Espero que se esté escuchando bien. No traje la cámara pues sabían que no me le iban a dejar entrar, así que bueno, all the fun. Bueno, gente, estamos dentro. Hice toda la entrada hasta conseguir la camiseta gratis. Ahora se las voy a mostrar bien. Pero me decían que no podía entrar con mi ticket online. Decían, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y ustedes saben que mi inglés es muy malo. It's very difficult, ¿no? Very difficult to go to Manchester. Pude hablar con unos latinos y me decían que los tickets online recién pueden ingresar a las 6. O sea, dentro de 20 minutos. Así que bueno, vamos a esperar 20 minutos y ver qué tal.
Acá está puesta la camiseta que regalan de los Wizards 20 Seats. Es la réplica del jersey del 90 y pico, si no mal recuerdo. Así que bueno, la pudimos conseguir por los $25. Literal, lo primero que voy a hacer cuando entre, voy a ir a las tiendas a ver qué hay interesante para tomar, porque tengo una sed. Bueno, gente, entramos y conseguimos la segunda remera gratis. Son algunos jugadores que han hecho hack tricks, supongo yo, y dejaron sus cosas de regalo. Muy bueno, hasta te dice el partido y la fecha. Tenemos uniformes históricos de algunos equipos: Chicago, Baltimore, Washington Bullets. Ah, ese mismo equipo, pero que iba cambiando de nombre. Ok, es que yo de básquet la verdad hace poco y nada. Acá donde les comentaba también anteriormente que juegan el equipo de NHL, que son los Capitals de Washington. Me acabo de comprar el agua más cara de mi vida. Agüita, me salió $7. $7. Menos mal que me llevo 2 camisetas porque con los $7 que pagué el agua, de locos. Es la primera vez que en un estadio subo a mi lugar en escaleras mecánicas. O sea, no me había pasado nunca en mi vida. Primeras impresiones de la NBA. Comienzan en 60 minutos y sigue. La verdad que es muy grande el estadio, amigo. No pensé que iba a ser pero tan grande. No puede ser. Me dijeron que al principio, mientras calientan los jugadores, como lo están haciendo ahora mismo, se puede ir a ver más abajo si querés. Pero la verdad que no me volvía locos. Preferí ir a mi lugar y listo. Oficialmente, desde donde más o menos tengo que estar, que en realidad no, me miran las escaleras para tener este planito. Me salió $25 más $7 del agua. Me salió un total de $32 venir a ver NBA. Pero tengo 2 camisetas gratis. ¿Cómo Asilum? Wow, guacho, casi me voy. Si te caes acá te morís, literal. Sexy. Ya tengo la camiseta yo. Y además tengo otra que también me la voy a poner porque no la voy a tener en la mano. Tengo 2 camisetas. Bueno, como están viendo, hacemos el truco de la Matrix y tenemos una camiseta sobre otra, sobre mi remera negra. Ahora estamos 10 puntos. Siendo un poco quisquilloso, podríamos decir que el tamaño del asiento no es el mejor del mundo. Vamos a ver qué tiene la NBA. Primero, precios. Agüita básica y sencilla, $7.50, que con taxes me salieron $8. Fue el agua más cara de mi vida. Si vienen una hora antes, pueden ver a los jugadores calentar. Están ahí los de los Utah Jazz y del otro lado están los de los Washington. No sé quién es ese negro, el que está ahí, pero están buscando todos los triples, amigo. Mirá. No, el primero que lo mufo, amigo, te juro. Venían buscando todos. Una cosa que noto, a diferencia de Argentina o Latinoamérica por lo menos, es que los hinchas, los aficionados, llegan muy justo al partido. De verdad que cada uno tiene su asiento numerado, entonces pueden ir sobre la hora que va a estar todo bien. Pero en Argentina venís una hora antes y ya está prácticamente la cancha llena o por la mitad. Estaba viendo el merch que venden y sortean de los Wizards, pero ustedes saben que esta serie es patrocinada por el Team Club, la mejor página para que juegues y abras cajitas de todo el mercado de Counter-Strike 2. Recordá que durante los videos te van a aparecer en pantalla el código QR para que escanees y te registres en la página, o también tenés el enlace en la descripción y en el comentario fijado del video. Aparte, recordá que tiene merch exclusivo y a muy buen precio. Si querés jugar y vestirte de primera calidad, es con Team Club. Perdón, por todo el mes de abril y el mes de mayo, no importa cuándo estás viendo este video, vas a participar por un sorteo exclusivo de más de $600 en premios. Así que tenés grandes chances de llevarte uno de los premios. Entra el equipo visitante y Utah Jazz al estadio. 0 público visitante vino porque nadie lo aplaude. Pero qué poca sangre que tienen los americanos, tampoco nadie lo putea. Presten la atención a Bilal Coulibaly, es el francés 0 de los Washington Wizards. A 25 segundos de comienzo, comienza Washington Wizards versus Utah Jazz. Bueno, primero hay que cantar el himno de Estados Unidos y se ponen todos de pie, así que nos vamos a poner de pie por más que nos somos americanos. Respeto, guacho. Fue el 3.
pero me parece que el que se lleva todos los aplausos es el 3. Oficialmente comienza el partido, primera jugada, vamos a ver si el Utah Jazz hace el primer tanto. Va a buscar el primer doble del Utah Jazz y tiene el primer doble. Increíble cómo le aplauden al 3, cada vez que la toca la gente grita y se vuelve loco. No sé quién es, ahí me lo pueden dejar en los comentarios, lo que sepan. ¡Wow! De básquet. Lo que me causa un poco de cosa rara es que le pongan música, la gente aplaude y canta correlativo con la música. Eso en los estadios de Argentina, pero no pasa ni el loco, salvo en la cancha de Boca. Le hicieron falta a los Washington, vamos a ver qué tal. A ver. 5, 4, 3, 2, 1. El único que lo grabé no lo metí, amigo, soy muy mufa. Coulibaly acaba de meter ese triplazo y pidieron tiempo, pareciera, porque no terminó el primer cuarto. ¡Qué locura, amigo! 14-13, 4 minutos de partido. La gente se para a aplaudir el puntazo que metieron los Washington. Manda a trapear, ¡no! ¡Lo anularon! ¡Lo anulan! Porque parece que cayó antes de pasar la pelota, hubo falta, no sé. Finalizó el primer cuarto, de momento 23-37 a favor del Utah Jazz. ¿Qué me está pareciendo el partido de momento? Hubo un montón de triples. Lo que me parece una locura es que en tan solo un cuarto hubo 60 puntos. No sé qué tan común es esto, pero por promedio sacan 100 puntos por partido. Entonces creo que vienen con mucha cantidad de anotaciones. Estas son las cosas que tiene la NBA. En medio de un tiempo, amigo, hay 20 personas para bailar y una cantante, o sea, en el medio de un tiempo. Literal, está por finalizar el segundo cuarto, quedan 3 minutos y el Utah Jazz le está dando un paseo al Washington insólito. No me quiero imaginar cómo va a terminar este partido. Muy flojo el Washington, encima ya tiene el aura negativa. El 3 que se supone que es el mejor, el primer tiro lo erró y el segundo, bueno, adentro, la gente aplaude a su jugador estrella. Miren cuando la gente lo putea cuando va a tirar el de Utah, cómo lo abuchean. No sirvió de nada. Finalizó el segundo cuarto, diferencia de 18 puntos. A mi parecer, que no sé mucho de básquet, prácticamente el partido está terminado a favor del Utah. Show de medio tiempo, hay gente con trompetas y tambores y cosas parecidas. Por ejemplo, si querían ver algunos precios de comida, Fingers and Fries $22, Popcorn $10, papitas $6. Me parece un poco caro todo. El agua esta haya salido $7.50 es una locura. Literal me cambié de spot para este último cuarto y es un poquito mejor. Estábamos ahí en el cartel. Hasta el momento es cuando los Washington Wizards están más cerca del marcador y del empate. Podrá conseguir el empate de Washington y acaba de meter un doble. Y vuelven a irse a 14 puntos. Me parece que esto es partido finalizado. Vuelve a repuntar Washington. Como ven, están a un punto. Tiene one shot. A ver, one shot. 3-5, 4, 3, 2, 1. Va por la mitad del tercer cuarto y es increíble que los Washington no pueden cortar esa distancia de 10 puntos o más que tienen con Utah. Bueno, gente, así cerramos el video o el vlog o los clips o díganle como quieran. Me estoy yendo en apenas finalizó el tercer cuarto. Utah Jazz tenía mucha diferencia. Es prácticamente imposible que lo dé vuelta. Ahora mismo están viendo una captura en pantalla de cuánto terminó el partido, que obviamente ganó Utah Jazz. Así que nada, guacho. No sé ni para dónde está la salida. Bueno, como les decía, fui antes del último cuarto. Estoy muy cansado, la verdad. Fue el día que llegué a Washington el día de hoy. Pude cumplir la experiencia de ir a ver un partido de NBA por primera vez en mi vida, que en 21 años nunca había visto un partido en 6 o 7 viajes que estuve a Estados Unidos. Así que nada, gente, quiero que me dejen un comentario de qué les pareció el video. Recuerden que estos videos son gracias a Skin Club, sin ellos nada de esto sería posible. Así que si te gustó, dale like, suscríbete, deja un comentario y nos vemos
en el próximo. Bye, bye. Con el más que suena,